Saludos suscriptores, ¿cómo está? Espero que bien, bastante bien. Hoy hablaré sobre qué villanos hubiera sido un gran, o excelente villano para Deku de My Hero Academia. Espero que disfrute mucho este video. ¿Qué villanos hubiera sido un gran, o excelente villano para Deku? Número 5. El espantapájaros de subversión Arkham Knight. Sí, Scarecrow, del videojuego Arkham Knight, podría ser un gran villano para Izuku Midoriya, Deku, en My Hero Academia. Aquí hay algunas razones que respaldan esta idea. 1. Temas de miedo y superación. Manipulación del miedo. Scarecrow utiliza el miedo como su principal arma, lo que podría poner a prueba la valentía de Deku. El enfrentamiento con Scarecrow podría obligar a Deku a confrontar sus propios miedos y debilidades, lo que sería un poderoso arco de desarrollo personal. 2. Aspecto psicológico. Desafío mental. Scarecrow es un maestro en la manipulación psicológica. Sus tácticas podrían incluir ilusiones y experiencias traumáticas que pondrían a Deku en situaciones desafiantes, forzándolo a superar obstáculos no solo físicos, sino también mentales. 3. Estilo de combate único. Combate estratégico. La forma en que Scarecrow utiliza su entorno y sus tácticas de terror para desestabilizar a sus oponentes podría obligar a Deku a pensar creativamente y a usar su ki de manera innovadora para contrarrestar las amenazas que presenta. 4. Impacto en los aliados. Amenazas a sus seres queridos. Scarecrow podría atacar las inseguridades de Deku y manipular a sus amigos, utilizando sus miedos en su contra. Esto no solo aumentaría la tensión, sino que también haría que Deku se preocupara por la seguridad de sus seres queridos. 5. Desarrollo del personaje. Crecimiento personal. La lucha contra un villano que manipula el miedo podría ser un momento crucial para el desarrollo de Deku. Tendría que aprender a enfrentar sus temores y crecer como héroe, fortaleciendo su determinación y habilidades. Número 4. Jerome Valeska, el de la serie de televisión del Gotham. Sí, Jerome Valeska podría ser un excelente villano para Izuku Midoriya, Deku, en My Hero Academia. Aquí hay algunas razones que sustentan esta idea. 1. Complejidad psicológica. Dualidad de personalidad. Jerome es un personaje con una mente compleja y caótica. Su naturaleza impredecible y sus motivaciones retorcidas podrían desafiar a Deku no solo físicamente, sino también mentalmente, forzándolo a explorar su propia psicología y moralidad. 2. Destrucción del orden. Antítesis del heroísmo. Jerome representa el caos y la anarquía, lo que contrasta fuertemente con los ideales heroicos de Deku. Este enfrentamiento ideológico podría llevar a una batalla no solo física, sino también moral, desafiando las creencias de Deku sobre lo que significa ser un héroe. 3. Manipulación emocional. Ataques personales. Jerome es conocido por atacar a los seres queridos de sus oponentes. Podría intentar manipular a Deku emocionalmente, amenazando o poniendo en peligro a sus amigos y familiares, lo que lo obligaría a luchar no solo por su propio bienestar, sino también por el de sus seres queridos. 4. Estilo de combate. Habilidades inusuales. La naturaleza caótica de Jerome y su uso de tácticas impredecibles y violentas podrían obligar a Deku a adaptarse y pensar de manera estratégica en combate, utilizando su ki de formas creativas para contrarrestar los ataques de Jerome. 5. Desarrollo del personaje. Crecimiento personal. La confrontación con un villano como Jerome podría ser un catalizador para el crecimiento personal de Deku. Tendría que enfrentar sus propios miedos y límites, fortaleciendo su resolución como héroe. Número 3. El Duende Verde de Willem Dafoe. Sí, el Green Goblin interpretado por Willem Dafoe podría ser un gran villano para Izuku Midoriya, Deku, en My Hero Academia. Aquí hay algunas razones de por qué esta confrontación podría ser interesante. 1. Dualidad y psicología. Complejidad del personaje. El Green Goblin es un villano con una profunda complejidad psicológica, alternando entre su identidad como Norman Osborn y su lado oscuro como Goblin. Esta dualidad podría resonar con Deku, quien también enfrenta luchas internas y el peso de ser un héroe. 2.
Manipulación y estrategia. Tácticas ingeniosas. Goblin es un maestro manipulador y estratega, lo que podría poner a prueba las habilidades de Deku para pensar de manera crítica y anticipar los movimientos del villano. Esto podría llevar a un enfrentamiento emocional y mental. 3. Amenaza física. Poder y agilidad. Con su equipamiento avanzado y habilidades físicas, el Green Goblin representa una amenaza significativa para Deku. La velocidad y agilidad del Goblin podrían obligar a Deku a mejorar sus tácticas de combate y usar su Ki de manera creativa. 4. Relación con los aliados. Ataques a los seres queridos. Green Goblin es conocido por atacar a las personas cercanas a Spider-Man. Este enfoque podría llevar a situaciones en las que Deku tenga que proteger a sus amigos y familiares, intensificando la tensión emocional. 5. Temas de pérdida y sacrificio. Desarrollo del personaje. La historia del Green Goblin podría explorar temas de pérdida y sacrificio, desafiando a Deku a confrontar sus propios miedos y motivaciones como héroe. Número 2. Isaac Scott. Isaac Scott, de Date Alive, podría ser un villano interesante para Deku Izuku Midoriya, de My Hero Academia. Aquí hay algunas razones por las que su inclusión podría funcionar. 1. Poderes y habilidades. Scott tiene habilidades de manipulación del tiempo y el espacio, lo que podría representar un gran desafío para Deku. La capacidad de alterar la realidad podría poner a prueba las habilidades y la adaptabilidad de Deku. 2. Motivaciones complejas. Scott tiene una personalidad carismática y complejas motivaciones que podrían hacer que el conflicto entre él y Deku sea más que una simple lucha entre el bien y el mal. Esto podría enriquecer la narrativa y ofrecer momentos de tensión emocional. 3. Desarrollo del personaje. La confrontación con un villano como Scott podría forzar a Deku a crecer y evolucionar, enfrentando no solo un desafío físico, sino también moral y ético. 4. Impacto en la trama. La historia de Scott podría entrelazarse con la de Deku y sus amigos, creando un arco narrativo intrigante que explore temas de sacrificio, heroísmo y redención. Número 1. Kraven el Cazador, de su versión videojuego del Marvel Spider-Man PlayStation. Sí, Kraven the Hunter, especialmente en su representación en Marvel's Spider-Man 2 para PlayStation, podría ser un gran villano para Izuku Midoriya, Deku, en My Hero Academia. Aquí hay algunas razones por las cuales esta confrontación podría ser interesante. 1. Caza del héroe. Motivación de Kraven. Kraven es conocido por su deseo de demostrar que es el mejor cazador, lo que lo lleva a cazar héroes como Spider-Man. Esto podría traducirse en un interés por cazar a Deku, lo que podría poner a Deku en una situación de alta presión. 2. Desafío físico y mental. Habilidades de combate. Kraven es un experto en combate cuerpo a cuerpo y tiene habilidades sobrehumanas. Esto presentaría un desafío físico significativo para Deku, obligándolo a mejorar sus estrategias de combate y uso de su Kyok. 3. Ética y moralidad. Conflicto de ideologías. Kraven tiene una visión distorsionada de la supervivencia del más apartamento. Esto podría ofrecer un interesante contraste con la filosofía heroica de Deku, creando un conflicto no solo físico, sino también ideológico. 4. Manipulación de la mente. Psicología del villano. Kraven es conocido por su astucia y tácticas de manipulación. Podría intentar usar tácticas psicológicas para desestabilizar a Deku, llevándolo a cuestionar su papel como héroe. 5. Relaciones personales. Impacto en sus amigos. Kraven podría amenazar a los amigos y seres queridos de Deku, creando una tensión emocional que lo obligaría a actuar. Esto podría llevar a situaciones en las que Deku tenga que decidir entre salvar a sus amigos o confrontar a Kraven.